Hola, soy Liam. Tengo 24 años y en este momento estoy sentado en una playa aislada con mi jefa, la muy respetada e intimidante Victoria Blake. Tengo que admitir que mi vida ha dado un giro muy inesperado. Si alguien me hubiera preguntado hace unas semanas dónde estaría hoy, probablemente habría bromeado, sirviendo café o confirmando reservas. Ciertamente no varado en una isla remota en medio de la nada. Mi trabajo se titula oficialmente asistente personal, lo que es una forma elegante de decir que me encargo de todo aquello para lo que Victoria no tiene tiempo ni paciencia. Coffee organiza reuniones, toma notas e incluso recoge su ropa de la tintorería. Es mundano, pero paga las cuentas. Victoria es la directora ejecutiva de Blake Industries, una influyente empresa de servicios financieros de Nueva York. Tiene 40 años, es elegante, sofisticada y tiene fama de ser fría e inaccesible como un glaciar. Desde el momento en que comencé a trabajar para ella, Victoria siempre mantuvo límites claros y profesionales. Nuestras interacciones generalmente consistían en gestos de asentimiento, intercambios rápidos y alguna que otra mirada de desaprobación. Rara vez hablábamos fuera de las tareas laborales, e incluso entonces, su comunicación era precisa y distante. Decir que había una brecha entre nosotros sería quedarse corto. Había todo un cañón de diferencias que separaba nuestras vidas y personalidades. Más temprano hoy, abordamos su elegante jet privado con destino a Miami, donde estaba programada una importante reunión con un cliente. Era mi primera vez en un avión privado, y a pesar de sentirme un poco fuera de lugar entre los asientos de cuero pulido y la decoración impecable, traté de parecer informal. Victoria se había acomodado rápidamente y se puso a escribir en su tableta, perdida en su propio mundo meticulosamente organizado. Elegí un asiento al otro lado del pasillo, mirando nerviosamente por la ventana mientras pesadas nubes se acumulaban en el horizonte. Aproximadamente a la mitad del vuelo, el cielo se tornó de un gris profundo y siniestro, y el avión comenzó a temblar levemente. Al principio traté de ignorarlo, convencido de que la turbulencia era solo temporal. Pero los minutos pasaban y el temblor se intensificaba. La ansiedad me apretó el pecho. Miré a Victoria, casi esperando verla tan nerviosa como yo, pero ella permaneció completamente serena, aunque noté que su mano agarraba su tableta un poco más fuerte que antes. De repente, el intercomunicador cobró vida. La voz del piloto era firme pero tensa. Nos estamos enfrentando a un clima inesperado. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad y permanezcan sentados. El avión se sacudió violentamente justo cuando terminó de hablar, casi arrojándome de mi asiento. Mi corazón latía rápidamente y el pánico se apoderó rápidamente de mi mente racional. ¿Lo que está sucediendo?, dije en voz alta, agarrando los apoyabrazos hasta que mis nudillos se abrieron. Victoria finalmente levantó la vista y me miró a los ojos brevemente. Su expresión era ilegible, pero noté que tenía la mandíbula fuertemente apretada, traicionando el miedo oculto bajo su compostura cuidadosamente mantenida. Es solo una turbulencia, dijo con calma, aunque su voz carecía de su confianza habitual. Otra sacudida violenta sacudió el avión, esta vez acompañada de un trueno ensordecedor. Las luces de la cabina parpadearon momentáneamente, sumergiéndonos brevemente en la oscuridad antes de volver a encenderse. Miré a Victoria con los ojos muy abiertos, buscando algún atisbo de tranquilidad, pero ella permaneció en silencio, con los ojos fijos en la puerta de la cabina. Sin previo aviso, el avión comenzó a descender, bruscamente, con una horrible sensación de caída libre que me atenazaba el estómago. Máscaras de oxígeno cayeron desde arriba, balanceándose caóticamente. Mis instintos tomaron el control. Cogí una máscara y la apreté sobre mi cara. Mi respiración era entrecortada y desesperada. Victoria se congeló por un momento, con los ojos abiertos por la sorpresa. Sin pensarlo, extendí la mano, agarré otra máscara y prácticamente se la metí en la mano. «Darse tono», grité con urgencia. Ella dudó solo una fracción de segundo antes de seguir mis instrucciones,
Sus manos temblaban ligeramente. Nos miramos a los ojos nuevamente y en ese momento las barreras entre jefe y asistente desaparecieron. Éramos solo dos personas asustadas frente a lo desconocido. El intercomunicador volvió a crepitar, apenas audible por encima del rugido de la tormenta. «Estamos bajando». La voz del piloto resonó sombríamente y me provocó un escalofrío en la columna. Victoria extendió la mano instintivamente, agarrando mi antebrazo con una fuerza sorprendente, sus uñas clavándose en mi piel. «Espera», susurró con urgencia. El miedo finalmente apareció abiertamente en sus ojos. El impacto se produjo de forma repentina y violenta. El metal crujió y se hizo pedazos a nuestro alrededor cuando el avión se estrelló contra tierra firme. Todo parecía suceder simultáneamente. El chirrido del metal, la explosión del cristal, la abrumadora sensación de ser arrojado hacia adelante. La oscuridad envolvió mis sentidos y perdí el conocimiento brevemente. Cuando desperté, desorientado y mareado, me encontré todavía abrochado al asiento, la cabina del avión, destrozada y expuesta a los elementos. Victoria se movía a mi lado, gimiendo suavemente, claramente aturdida. Dolorosamente, me desabroché, me puse de pie con dificultad y extendí la mano para ayudarla a sostenerse. «Victoria». Mi voz tembló mientras colocaba suavemente una mano sobre su hombro. Ella hizo una mueca leve, abrió los ojos y miró a su alrededor confundida. «¿Estamos vivos?». Su voz era tranquila, casi infantil. «De alguna manera. Sí», dije mirando alrededor para evaluar nuestro entorno. Habíamos aterrizado en un tramo de playa de arena con palmeras bordeando el horizonte. Una exuberante vegetación indicaba que nos habíamos estrellado en una isla tropical hermosa pero completamente aislada. La realidad de nuestra situación me golpeó duramente. «Necesitamos ayuda», susurré, sacando mi teléfono pero sin señal. Victoria miró el suyo y su rostro se puso pálido cuando se dio cuenta de lo mismo. «No hay señal», murmuró, y su calma se quebró levemente. Salimos con cautela de los restos, envueltos al instante por el sol abrasador y el aire húmedo. El silencio era inquietante, interrumpido solo por el suave romper de las olas en la orilla cercana. No se veían señales de civilización, solo océanos infinitos que se extendían infinitamente en todas direcciones. Victoria estaba de pie a mi lado, rígida, luchando por mantener su habitual compostura. «Estamos completamente aislados», admitió finalmente, con un dejo de pánico en su voz. Tragué saliva con dificultad, obligándome a mantener la calma, a pesar del creciente temor que me embargaba. «Sí», dije lentamente, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Sin rescate, sin comunicación». Victoria se giró hacia mí, dándose cuenta en su expresión de que, quizás por primera vez en su vida adulta, no tenía el control. Sus ojos buscaron los míos desesperadamente, buscando respuestas tranquilizadoras que yo no poseía. Sabía lo que estaba pensando, lo que ambos pensábamos. Respiré hondo, sosteniendo su mirada fija. «Vamos a tener que depender el uno del otro. Para sobrevivir a esto». Dudó un momento, claramente incómoda con la idea de vulnerabilidad, de depender de alguien como yo, su asistente más joven e inexperta. Sin embargo, no había alternativa. Tras un momento, asintió lentamente, reconociendo a regañadientes nuestra realidad compartida. «Tienes razón», dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima del oleaje. «Estamos juntos en esto». Mientras estábamos de pie, uno junto al otro, contemplando la infinita extensión del océano, sentí una inquietante certeza instalarse en lo más profundo de mí. Nuestra supervivencia, ahora más que nunca, dependería completamente el uno del otro. La brutal realidad de nuestra situación nos golpeó a la mañana siguiente. Cuando despertamos al amanecer junto al avión accidentado, un silencio inquietante se cernía sobre el lugar del accidente. El día anterior habíamos descubierto que los pilotos no habían sobrevivido al impacto. Sus cuerpos ahora estaban respetuosamente cubiertos cerca del fuselaje.
Ahora Victoria y yo estábamos solos, completamente solos en un lugar virgen de la civilización, sin una sola forma de pedir ayuda. Después de un desayuno tenso, casi sin palabras, de unas cuantas barritas de proteínas de emergencia, encontré dispersos cerca de los restos del naufragio. Rompí el silencio, intentando sonar seguro. Necesitamos encontrar agua dulce. Esa es la prioridad número 1. Victoria no me miró de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en el horizonte. Apretó la mandíbula y recuperó la compostura rápidamente. Cuando finalmente habló, su voz era firme y decidida. Deberíamos quedarnos cerca de la playa. Podría haber agua dulce desembocando en el océano cerca, y podemos hacer señales a los barcos que pasan desde la orilla. No creo que nadie pase pronto, repliqué, intentando que la frustración no se filtrara en mi voz. Es más práctico adentrarse en el interior. Los arroyos o charcas de agua dulce suelen encontrarse lejos de la costa. Me lanzó una mirada escéptica, frunciendo el ceño, ligeramente molesta. ¿Y lo sabes por experiencia? ¿Te has quedado varado antes? Me tragué una respuesta mordaz. Mira, Victoria, he acampado un poco en la naturaleza en mi vida. Créeme, el agua dulce tiende a correr cuesta abajo desde el interior. Enderezó la postura. Un familiar. Una mirada desafiante cruzó su rostro. Sé que intentas ayudar, Liam, pero estoy acostumbrada a tomar decisiones cruciales todos los días. Quedémonos en la costa hasta que estemos seguros de que no tenemos alternativas. Exhalé bruscamente, luchando contra la irritación que crecía en mi interior. Si nos quedamos aquí y no hay agua fresca, perderemos un tiempo valioso. La deshidratación puede aparecer rápidamente. Victoria negó con la cabeza con desdén. Su paciencia claramente se estaba agotando. Confío en que podemos encontrar lo que necesitamos cerca de la costa. Lo haremos a mi manera. Su tono de superioridad me dolió profundamente, pero elegí mis palabras con cuidado. Eres mi jefa en casa, Victoria, pero ahora no estamos en la oficina. La supervivencia no se trata de antigüedad. Se trata de sentido común. Entrecerró los ojos. Su voz ahora era gélida. Bien. Si crees que lo sabes mejor, siéntete libre de perder el tiempo. Me ceñiré a mi plan. Frustrada, me giré bruscamente, decidiendo que seguir discutiendo era inútil. Bien, murmuré. Buena suerte. Nos separamos sin otra palabra. Cada uno decidido a demostrarle al otro que estaba equivocado. Victoria caminó con determinación por la orilla, buscando entre las rocas y las plantas costeras mientras yo me adentraba en la densa vegetación, decidido a encontrar pruebas de mi argumento. La selva era densa y opresiva por la humedad y estaba llena de sonidos desconocidos. Mi ira se calmó gradualmente, reemplazada por una silenciosa ansiedad. Empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si Victoria tenía razón? ¿Y si no encontraba nada? Pasó una hora sin éxito. Se me secó la garganta y la frustración regresó con toda su fuerza. Justo cuando la duda comenzaba a apoderarse de mi mente, vi unos arbustos bajos con bayas rojas brillantes. Con cautela, cogí una, dudando. Mi limitado conocimiento de supervivencia me decía que no todas las bayas eran seguras, pero los colores vibrantes ofrecían la esperanza de que la comida pudiera abundar allí. De repente, un grito lejano me llamó la atención. La voz de Victoria, tensa y temerosa. Mi corazón se aceleró con una repentina preocupación. Sin dudarlo, corrí de vuelta a la orilla, ignorando las ramas que me golpeaban la cara. Irrumpí en la playa, buscando rápidamente alguna señal de ella. Su voz volvió a llegar desde más lejos. La orilla, cerca de un grupo de altos árboles frutales. Corrí hacia el sonido, sin aliento. Cuando llegué a su lado, Victoria estaba sentada torpemente en la arena, con un gesto de dolor evidente, con sangre visible en su tobillo. Sobre ella, la fruta se mecía suavemente con la brisa, fuera de su alcance. ¿Qué pasó? Pregunté rápidamente, arrodillándome a su lado.
Sus ojos evitaron los míos obstinadamente. La vergüenza era evidente. Estaba trepando para alcanzar esas frutas y mi pie resbaló, admitió de mala gana y con una voz inusualmente baja. Déjame ver, dije suavemente, examinando la herida. Tenía el tobillo muy raspado, pero no parecía roto. Tienes suerte de que no haya sido peor. Se tensó al sentir mi contacto, claramente incómoda por su vulnerabilidad. No necesitaba que corrieras, dijo con un tono que intentaba desafiar, pero que en cambio salió apagado. Ignorando sus protestas, arranqué un trozo de la manga de mi camisa y la envolví con cuidado alrededor de su tobillo, apretándola lo justo para detener la hemorragia. No tenías que subir, le dije en voz baja, intentando mantener la voz neutra. Podemos resolver esto juntos. Subir a los árboles sola no fue inteligente. Victoria miró hacia otro lado, apretando la mandíbula. Puedo cuidarme sola. Sé que puedes. Respondí con serenidad, intentando tranquilizarlo más que criticarlo. Pero estamos atrapados aquí, Victoria. Necesitamos confiar unos en otros y no competir. Ella no respondió inmediatamente. Sus ojos se fijaron obstinadamente en las olas distantes. El silencio pesaba entre nosotros. Finalmente, respiró profundamente y pareció recuperarse. ¿Encontraste algo tierra adentro? Ella preguntó suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Todavía no, admití honestamente. Pero hay arbustos de bayas que podrían ser comestibles. Lo comprobaré 2 veces para estar seguro y seguiremos buscando. Victoria asintió lentamente, pareciendo pensativa. Su fachada obstinada comenzó a resquebrajarse ligeramente, dando paso a una tranquila incertidumbre. Pensé que esto sería más fácil, dijo en voz baja, como si hablara más para sí misma que para mí. Sobrevivir no es fácil, respondí suavemente. Pero es posible si trabajamos juntos. Finalmente me miró y su expresión dura habitual se suavizó un poco. Por primera vez desde que nos estrellamos, vi dudas genuinas y vulnerabilidad en sus ojos. Lo siento, dijo en voz baja, con una vacilación evidente en su voz, aunque rápidamente enmascaró su incomodidad. No debería haber descartado tus ideas. Sorprendido por su disculpa inesperada, sentí que mi propia ira se desvanecía. Está bien. Ambos estamos asustados. Sigamos adelante a partir de aquí. Ella asintió en silencio, se puso de pie con cuidado y hizo una mueca mientras probaba su tobillo. Instintivamente, me moví para estabilizarla, pero ella levantó una mano ligeramente, indicando que podía arreglársela sola. Aún así, noté que se inclinó un poco más cerca mientras comenzamos a caminar de regreso al refugio improvisado. Al caer la tarde sobre la isla, compartimos una comida tranquila, contemplando los difíciles días que nos esperaban. Victoria se sentó frente a mí, pensativa pero más tranquila. La fría barrera que había erigido antes se estaba debilitando lentamente. A pesar de su silencio, su mirada de vez en cuando se dirigía hacia mí con una gratitud sutil y tácita. A la luz parpadeante del fuego, me di cuenta de cuánto había cambiado en tan solo un día. Nuestro orgullo casi nos costó caro, pero tal vez esta dura lección nos había enseñado a ambos humildad. Mientras la oscuridad se instalaba a nuestro alrededor, Victoria finalmente habló con voz firme, pero más suave de lo habitual. Mañana buscaremos agua juntos. Tú lideras. Su admisión me sorprendió, pero la acogí con calidez. Juntos acepté, sabiendo que ambos habíamos aprendido algo valioso ese día. La supervivencia no consistía en demostrar quién tenía razón. Se trataba de confiar en la persona que estaba a tu lado, sin importar sus diferencias. Los días siguientes a nuestra discusión parecieron transformar nuestra situación dramáticamente. Victoria, aunque todavía conservaba su aire natural de autoridad, empezó a ceder ante mí más abiertamente cuando se trataba de nuestros planes de supervivencia. Rápidamente encontramos un ritmo constante en la división de responsabilidades. Yo estaba a cargo de construir el refugio,
una tarea que despertó en mí largos y latentes recuerdos de acampar con mi padre. Victoria administró nuestros limitados suministros de alimentos y agua, aplicando meticulosamente su pensamiento estratégico para racionar nuestras provisiones y determinar las mejores formas de maximizar nuestros recursos. Bajo el calor implacable del sol tropical, pasé los siguientes días juntando ramas, hojas de palma y enredaderas para construir un refugio estable. Fue un trabajo agotador y sudoroso, pero curiosamente satisfactorio. Seleccioné un terreno llano ligeramente hacia el interior, protegido por espesos arbustos y sombreado por imponentes palmeras. Poco a poco, una pequeña pero resistente cabaña comenzó a tomar forma, fundiéndose con el denso follaje verde que nos rodeaba. Victoria, mientras tanto, adoptó un enfoque casi científico respecto de nuestro suministro de alimentos. Ella almacenaba meticulosamente las frutas comestibles, separando cuidadosamente las dudosas, y racionaba estrictamente nuestra ingesta de agua. Todas las noches, ella se sentaba tranquilamente cerca de la cabaña y me contaba sobre nuestros recursos de una manera calmada y analítica, sin permitir nunca que la emoción se filtrara en su voz. Sin embargo, debajo de su comportamiento sereno, sentí una tensión subyacente, un peso de preocupación que ella se negaba a compartir. Una tarde, cuando el crepúsculo caía y teñía la isla de un tono dorado, terminé de añadir hojas de palmera para reforzar el techo. Di un paso atrás con orgullo y observé la estructura terminada. No es exactamente un alojamiento de lujo, pero nos mantendrá secos, comenté mientras me secaba el sudor de la frente. Victoria levantó la vista de la fruta que estaba organizando y asintió con genuino agradecimiento. Es impresionante. Eres bueno en esto, admitió suavemente. Gracias, respondí un poco sorprendido por su sinceridad. Mi papá solía llevarme a acampar cada verano. Supongo que algo se quedó ahí. Ella permaneció en silencio por un momento, con la mirada pensativa. Finalmente, se levantó y vino a sentarse a mi lado en un tronco caído cerca del refugio. Por un rato, ambos contemplamos en silencio la luz del sol que se desvanecía bailando sobre la superficie del océano. Mi padre nunca hizo nada parecido conmigo, dijo Victoria, rompiendo de repente nuestro silencio. Su voz era tranquila, casi reflexiva. Él siempre estaba trabajando. La ambición es algo muy arraigado en nuestra familia. La miré, sorprendido por la inesperada revelación. Hasta ahora apenas había dicho una palabra sobre su vida personal. La ambición no es necesariamente algo malo, dije con cautela. Ella soltó una pequeña risa amarga. No, pero puede dejar a una persona muy sola. Dudé, sin saber si ella esperaba una respuesta. Parece que lo tienes todo, dije finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado. Al menos desde la perspectiva de un forastero. Victoria suspiró suavemente, con la mirada aún fija en el océano. Las apariencias engañan, Liam. El éxito a menudo cuesta más de lo que la gente cree. Hizo una breve pausa, como si estuviera debatiendo si continuar o no. Cuando volvió a hablar, su tono era más vulnerable, más suave de lo que jamás lo había escuchado. Estuve casada una vez. Nos conocimos al principio de nuestras carreras. Ambos éramos personas ambiciosas y motivadas. Al principio parecía perfecto, dos personas subiendo la escalera juntas. Pero a medida que el éxito crecía, también lo hacía la distancia entre nosotros. Al final, nuestra relación se convirtió en poco más que un acuerdo comercial. Dos desconocidos compartiendo el mismo techo. Su voz se quebró levemente, revelando un dolor oculto. Al final él se fue y yo me sumergí en el trabajo. Lo siento, dije suavemente, genuinamente conmovido por su honestidad. Ella meneó la cabeza suavemente, ignorando mi simpatía. Por eso me he convertido en esto, se dijo a sí misma con un gesto de desdén, fría y distante, como suele decirse. Es más fácil construir muros que arriesgarse a que te vuelvan a hacer daño.
No respondí de inmediato, absorbiendo sus palabras. Su confesión explicaba mucho sobre su comportamiento, su rígida profesionalidad, su naturaleza reservada. A veces los muros nos protegen, dije finalmente con suavidad. Pero también mantienen a todos los demás fuera. Victoria se giró para mirarme, con expresión indescifrable durante un largo instante. Quizás, murmuró en voz baja, casi para sí misma, antes de levantarse bruscamente. Deberíamos descansar. Ambas hemos tenido un día largo. La noche cayó rápidamente, trayendo un frío repentino al aire húmedo. Nos retiramos a nuestra modesta cabaña, acomodándonos en silencio en lados opuestos, separados por la silenciosa tensión de las verdades que ella había compartido. No llevábamos mucho tiempo dormidos cuando un estruendo lejano me despertó. Al principio, pensé que estaba soñando, pero el ruido se intensificó rápidamente, acercándose. La lluvia empezó a golpear con fuerza contra el viento que nos protegía, aullando furiosamente entre los árboles. ¡Victoria! Grité por encima del rugido ensordecedor de la tormenta, poniéndome de pie a toda prisa. Se incorporó rápidamente, con la alarma reflejada en su rostro. ¿Qué pasa? Tormenta tropical. Respondí, con el pánico aumentando rápidamente mientras la frágil cabaña temblaba bajo las violentas ráfagas. Quédate cerca de mí. El viento aullaba con más fuerza, sacudiendo la estructura con saña. Las hojas de palmera comenzaron a desprenderse, dejando huecos por los que la lluvia se colaba. Victoria se acercó instintivamente, con los ojos abiertos por el miedo. Sin pensarlo, extendí la mano y la abracé con fuerza, protegiéndola de los elementos. «Te tengo», grité por encima del caos, abrazándola fuerte mientras el refugio amenazaba con derrumbarse. Sus dedos se aferraron a mi camisa con fuerza, con la cara hundida en mi hombro. Su respiración era rápida y entrecortada. Por un momento, en medio de la furia de la tormenta, nada más importó excepto protegerla. Nos acurrucamos juntos durante lo que pareció una eternidad, escuchando impotentes mientras la tormenta asolaba nuestro entorno. Finalmente, la furia se apaciguó lentamente, el viento aullante se desvanecía en suaves susurros y la lluvia torrencial se convertía en una llovizna silenciosa. Cuando finalmente terminó, amanecía. Salimos con cautela, evaluando los daños. La isla estaba sembrada de ramas caídas y escombros. Nuestra cabaña estaba gravemente dañada, pero apenas se mantenía en pie. Victoria estaba de pie a mi lado, en silencio, visiblemente conmocionada, pero extrañamente tranquila. Cuando finalmente me miró, su expresión tenía una profundidad que nunca había visto. Gratitud, vulnerabilidad y un silencioso asombro se fundían. «Gracias», susurró suavemente, con la voz ligeramente temblorosa. «Me protegiste». Sonreí con dulzura, sintiendo una calidez inundando mi pecho a pesar de nuestras sombrías circunstancias. «Estamos juntos en esto. ¿Recuerdas?». Asintió lentamente, con la mirada fija en la mía. Hacía mucho tiempo que no me sentía realmente segura con nadie. Liam. Su confesión me conmovió profundamente, al darme cuenta de la profunda confianza que había depositado en mí durante la tormenta. «Me alegra que ahora sí», respondí en voz baja, con sinceridad evidente en mi voz. Victoria se giró hacia el océano una vez más, respirando profundamente, su postura finalmente se relajó. Algo sutil pero significativo había cambiado entre nosotros, más profundo que una simple colaboración, un vínculo tácito formado por la vulnerabilidad compartida y la confianza mutua. De pie, uno junto al otro en medio de los escombros de la tormenta, sentí que el muro de aislamiento de Victoria comenzaba a derrumbarse, reemplazado por una cautelosa apertura. Por primera vez en años, se permitió sentirse segura,
verdaderamente segura con alguien más. Y sorprendentemente, ese alguien era yo. Los días en la isla se difuminaron lentamente en una existencia simple, casi rítmica. Cada mañana traía la luz del sol filtrándose suavemente a través del frondoso dosel, acompañada por el canto de los pájaros y el apacible rumor de las olas. Gradualmente, la ansiedad y la tensión que sentimos inicialmente se transformaron en una aceptación silenciosa, una comprensión mutua de nuestras circunstancias. Los límites entre jefe y asistente se disolvieron, quedando solo Victoria y yo, dos personas aprendiendo a sobrevivir juntas. Desde la tormenta, algo había cambiado inequívocamente entre nosotros. Victoria era notablemente más suave, su voz más dulce y su mirada más amable cada vez que me hablaba. Comenzó a abrirse más gradualmente, revelando capas que había mantenido ocultas. Oculto bajo su apariencia pulida. A cambio, me encontré compartiendo cosas que nunca le había contado a nadie. Sueños, arrepentimientos, ambiciones incumplidas. Una tarde, mientras recogía leña, Victoria se volvió hacia mí con curiosidad. Liam, si no te importa que pregunte, ¿cómo terminaste como asistente? Claramente eres capaz de más. Hice una pausa, dejando las ramas que había recogido, sintiéndome un poco vulnerable pero lo suficientemente cómoda como para ser honesta. Estudié negocios y marketing en la universidad. Empecé lentamente a mirar al suelo. Pero después de graduarme, las cosas se complicaron. Mi padre enfermó, así que acepté el primer trabajo que encontré solo para apoyarlo. Cuando falleció, supongo que me sentí atrapada. La expresión de Victoria se suavizó con compasión. No tenía ni idea. Me encogí de hombros, intentando parecer indiferente, aunque su amabilidad me conmovió profundamente. Está bien. Trabajar para ti nunca fue algo permanente. Solo algo que me ayudara a salir adelante. Pero en algún momento del camino, olvidé cómo perseguir mis sueños. Sus ojos buscaron los míos con atención. La empatía genuina se reflejó claramente. En su mirada. Mereces más que ir a buscar café y organizar horarios, Liam. Eres talentoso y tienes recursos. Espero que cuando volvamos a casa, persigas esos sueños de nuevo. Escuchar esas palabras de aliento de Victoria significó más de lo que ella creía. Sonreí agradecida, sintiéndome de repente más ligera que en años. Gracias, dije en voz baja. La sinceridad era evidente en mi voz. A cambio, Victoria se sinceró más sobre sí misma, compartiendo más historias sobre su pasado, sus dificultades y el aislamiento que había sentido al ascender en la escala corporativa. Cada conversación nos acercaba más, forjando gradualmente un vínculo más fuerte que la mera colaboración o la necesidad de supervivencia. Una tarde soleada, impulsados por el hambre y la necesidad de comida fresca, nos dirigimos hacia una ensenada rocosa al otro lado de la isla para intentar pescar. Con lanzas improvisadas hechas con palos afilados, nos sumergimos hasta las rodillas en aguas cristalinas, observando atentamente cualquier movimiento bajo la superficie. Los ojos de Victoria brillaban de emoción y determinación mientras esperaba, apuntando con cuidado. Con sorprendente agilidad, hundió su lanza triunfalmente, tirando, saqué un gran pez plateado. Gritó emocionada, con una enorme sonrisa iluminando su rostro, libre de su habitual moderación y profesionalismo. Me reí con ganas, sinceramente encantado por su alegría. Inspirado por su éxito, rápidamente hice mi propio intento y pronto pesqué otro pez para agregar a nuestro festín. Esa noche, asamos nuestra pesca al fuego, saboreando cada bocado de pescado fresco y caliente mientras el crepúsculo se profundizaba a nuestro alrededor. Sentados uno al lado del otro, hablamos con facilidad. La risa resuena libremente, sin restricciones de formalidades ni títulos laborales. Por primera vez desde el accidente, ninguno de los dos pensó en nuestras responsabilidades, las expectativas de la sociedad o las presiones que nos esperaban en casa. A medida que la noche avanzaba,
La conversación se fue calmando gradualmente y fue reemplazada por un silencio cómodo mientras observábamos las llamas parpadeantes. Victoria se inclinó más cerca. Su voz era suave y reflexiva. «Sabes, Liam, estar atrapado aquí contigo ha cambiado algo en mí. Me hizo darme cuenta de lo vacía que se había vuelto mi vida. Me volví hacia ella, sorprendido pero conmovido por su franqueza. Tal vez esta isla no sea solo una maldición. Quizás nos esté dando a ambos la oportunidad de reiniciarnos y ver las cosas con más claridad». Ella asintió lentamente, sus ojos pensativos y sinceros. «Creo que tienes razón». Nos sentamos en silencio durante un largo rato, disfrutando de la paz de la presencia del otro antes de retirarnos finalmente a nuestro refugio reparado para pasar la noche. Se sentía natural, fácil, una cercanía que había crecido más allá de la mera compañía de supervivencia. Pero nuestra nueva armonía se hizo añicos abruptamente más tarde esa noche. Me desperté de repente sintiendo que algo andaba mal. Victoria yacía inquieta al otro lado de nuestra cabaña, con su respiración irregular y la piel enrojecida y sudorosa incluso en el aire fresco de la noche. Alarmado, me acerqué y le toqué suavemente la frente. Ardía intensamente bajo mi palma. «Victoria», llamé suavemente, tratando de no asustarla. Abrió los ojos lentamente, desorientada y débil. «Me siento terrible», murmuró débilmente. La examiné rápidamente y me di cuenta de que la pequeña herida de días antes ahora se había infectado. Estaba hinchada y roja como un tomate. Mi corazón se aceleró de preocupación, sabiendo que teníamos suministros médicos limitados y aún menos conocimiento para tratar las infecciones adecuadamente. «Tienes mucha fiebre», dije con urgencia, obligándome a mantener la calma. «Necesitamos refrescarte y mantenerte hidratado». Durante toda esa larga y angustiosa noche, la cuidé, humedeciendo cuidadosamente tiras de tela para calmar su frente, animándola a beber pequeñas cantidades de agua y murmurando suaves palabras tranquilizadoras cada vez que se movía inquieta. Mi agotamiento se vio eclipsado por una profunda preocupación al saber lo peligrosa que podría volverse su condición si la fiebre no bajaba pronto. Finalmente, a medida que se acercaba el amanecer, la fiebre disminuyó lentamente y su respiración se hizo más regular y profunda. Aliviado pero agotado, permanecí cerca, sin querer dejar su lado hasta estar seguro de que estaría bien. El sol de la mañana se filtraba a través de los huecos del refugio, calentando suavemente el aire que nos rodeaba. Victoria abrió los ojos lentamente. La confusión cruzó brevemente su rostro antes de que la claridad regresara. Ella bajó la mirada y se dio cuenta de que yo estaba desplomado a su lado, con la cabeza apoyada contra la pared del refugio, claramente exhausto por la vigilia de la noche. Mirándome en silencio, su corazón se llenó de una mezcla de emociones, gratitud, calidez y un respeto recién adquirido. Por primera vez desde que comenzó nuestra relación profesional, ella realmente me vio no como su asistente más joven, sino como un hombre maduro, capaz y confiable que la había cuidado desinteresadamente durante uno de sus momentos más vulnerables. Suavemente, extendió la mano y tocó mi brazo para despertarme. Me moví lentamente, parpadeando adormilada mientras nuestras miradas se encontraban. Ella me ofreció una sonrisa suave. La gratitud brillaba abiertamente en su mirada. «Gracias, Liam», susurró, con la voz llena de sinceridad. «No habría podido pasar la noche sin ti». Le devolví una sonrisa amable, profundamente aliviado por su mejoría. «Me alegro de que estés bien». En ese momento tranquilo y tierno, Victoria se dio cuenta de cuánto había crecido Liam ante sus ojos. Ya no era simplemente un joven ayudante que traía café y hacía recados, sino un compañero fuerte y confiable que había demostrado ser capaz de protegerla y cuidarla. Sintió un profundo cambio en su corazón al reconocer la profundidad de su recién descubierta confianza y afecto por el hombre sentado a su lado. Con el paso de los días tras la enfermedad de Victoria, su salud mejoró gradualmente, trayendo alivio, pero también algo más complejo a nuestras vidas. Cada día, algo cambiaba sutilmente entre nosotros. Ni Victoria ni yo lo reconocíamos abiertamente.
Sin embargo, flotaba en el aire, haciéndose cada vez más fuerte, una corriente de sentimientos que ambos sentíamos, pero dudábamos en expresar. Caímos en la rutina con facilidad. Victoria continuó supervisando cuidadosamente nuestros recursos, planificando meticulosamente nuestros días mientras yo mantenía el refugio, traía agua fresca y buscaba comida. Nuestra relación se volvió intuitiva y fluida. Conocíamos los hábitos del otro, anticipábamos sus pensamientos y comenzamos a intercambiar miradas y breves caricias que se prolongaban un poco más cada vez. Tiempo. Una tarde tranquila, mientras exploraba de nuevo la zona del accidente, me topé con un descubrimiento significativo. Un panel metálico reflectante de la aeronave, aún intacto a pesar del violento impacto, me dio un vuelco al reconocer de inmediato que podría convertirse en nuestro billete de salida de la isla, un dispositivo de señalización perfecto para atraer aviones o barcos que pasaran. Lo traje con cuidado y le presenté mi hallazgo a Victoria, que permanecía en silencio cerca de nuestro refugio. Mientras le explicaba con entusiasmo mi idea, detallando cómo podríamos colocar la superficie reflectante estratégicamente para maximizar la visibilidad, noté que Victoria permanecía en silencio, con los ojos nublados por la incertidumbre. «Victoria», pregunté con suavidad, percibiendo su vacilación. «Esto podría conseguir que nos rescaten. No son buenas noticias». Dudó, claramente indecisa. «Claro que son buenas noticias». Finalmente respondió en voz baja, pero su voz carecía de entusiasmo. «Es solo que se fue apagando, alejándose ligeramente de mí, con expresión pensativa y distante». Me acerqué, preocupado por su reacción. «¿Qué pasa?». Respiró hondo, claramente armándose de valor. Cuando volvió a hablar, su voz era tranquila, reflexiva. «No soy. Claro que estoy lista para irme, Liam. Suena extraño, pero esta isla, esta vida que hemos construido aquí, es la más honesta y feliz que he sentido en años». Su confesión me sorprendió, pero a la vez me impactó profundamente. «Lo entiendo», dije con dulzura. «Aquí todo es sencillo». Sin presiones, sin roles que mantener, me miró con atención, con los ojos llenos de vulnerabilidad. «Exactamente. Al regresar a casa, construí una imagen poderosa, serena y exitosa. Pero detrás de todo eso, estaba sola, rodeada de gente, pero completamente aislada». Su voz se suavizó aún más, apenas por encima de un susurro. Me convencí de que la soledad era parte del éxito, el precio que debía pagar. Pero estando aquí contigo, me he dado cuenta de lo equivocada que estaba. Mi corazón se aceleró, conmovido por su franqueza. «Ya no estás sola», le aseguré en voz baja. Victoria se acercó un paso más, con sus ojos fijos en los míos. «No, aquí no, pero ¿qué pasa cuando regresamos allí? Sigo siendo tu jefe. Sigues siendo mi asistente. Nuestros mundos no se alinean fácilmente». Suspiré suavemente, reconociendo la dolorosa verdad de sus palabras. «También he pensado en eso. Pero tal vez hemos cambiado. Tal vez estar aquí nos mostró lo que es realmente importante». Apartó la mirada un momento, claramente preocupada por la incertidumbre que se avecinaba. Finalmente, volvió a hablar, con voz vacilante pero firme. «No quiero perder esta conexión que encontramos, pero me temo que volver significa volver a quienes éramos, separados, aislados de nuevo». Extendí la mano instintivamente, tocándole suavemente el brazo, atrayendo su mirada hacia la mía. «No tenemos que perderla. No si elegimos no hacerlo». Los ojos de Victoria buscaron los míos atentamente, buscando consuelo. «Honestidad. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si el mundo real nos separa de nuevo?». «No lo permitiré», respondí con seriedad, con la voz llena de convicción. «Estar aquí me enseñó a luchar por lo que es importante. Eres importante, Victoria, más de lo que jamás imaginé posible». Una pequeña sonrisa suavizó su expresión, la gratitud brillando claramente en sus ojos. «Tú también te has vuelto muy importante para mí, Liam»,
admitió en voz baja, con una calidez que pocas veces le había oído. Nos quedamos en silencio un momento, con la profunda confesión flotando entre nosotros. Finalmente, me acerqué más, atrayéndola con ternura a un abrazo reconfortante. Se relajó al instante, inclinándose hacia mí, apoyando suavemente la cabeza contra mi pecho. Nunca imaginé volver a sentirme así. Susurró suavemente, con la vulnerabilidad impregnando cada palabra. Después de mi divorcio, me prometí a mí mismo que nunca dejaría que nadie se acercara lo suficiente como para hacerme daño. La abracé más fuerte, decidido a tranquilizarla. No tienes que protegerte de mí. Me importabas mucho, Victoria, más de lo que probablemente te imaginas. Levantó la cabeza. Lentamente, mirándome a los ojos con cautelosa esperanza. Lo sé desde hace tiempo, admitió en voz baja. Simplemente no quería admitirlo ni siquiera a mí mismo. Yo tampoco, confesé en voz baja, con una pequeña sonrisa formándose. Pero estar aquí, sin nada más que el uno para el otro, lo ha cambiado todo. Ya no eres mi jefe. No en mi corazón. Eres alguien sin quien no puedo imaginar estar. Los ojos de Victoria brillaron suavemente, claramente conmovidos por mis palabras. Dudó un momento, luego, con cuidado, extendió la mano y me tocó la mejilla. Sus dedos se posaron suavemente sobre mi piel. Lentamente, casi con vacilación, se inclinó hacia arriba, acortando la distancia entre nosotros, sin apartar la mirada de la mía. Nuestros labios se encontraron suavemente, tentativamente al principio, luego profundizándose a medida que la calidez y el afecto mutuos fluían libremente entre nosotros. El beso se sintió natural, inevitable, la culminación perfecta de todo lo que habíamos sentido en silencio, pero no dicho. Permanecimos unidos después, nuestras frentes rozando suavemente nuestras respiraciones, mezclándonos cálidamente en el tranquilo aire de la isla. Sin embargo, mientras nuestra felicidad se instalaba a nuestro alrededor, otra realidad persistía, inevitable y dura. Nuestro tiempo aquí era limitado. Finalmente, llegaría el rescate, devolviéndonos a las responsabilidades, expectativas y realidades que habíamos dejado atrás. Victoria finalmente rompió el cómodo silencio, con su voz tranquila pero pensativa. ¿Qué pasa cuando volvamos, Liam? Exhalé suavemente, mis propias preocupaciones reflejadas claramente en ella. Ojos. No tengo todas las respuestas, admití con sinceridad. Pero sé una cosa, no estoy lista para perderte. Pase lo que pase, quiero afrontarlo juntas. Asintió lentamente, con la confianza brillando en sus ojos. Juntas. Repitió con suavidad, aceptando la incertidumbre que se avecinaba. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de vívidos tonos naranja y morado, permanecimos en silencio, una junto a la otra, con los dedos entrelazados, nuestro recién descubierto vínculo, fuerte pero vulnerable al futuro desconocido que nos aguardaba más allá de esta isla paradisíaca. Ambas sabíamos que nos aguardaban desafíos, dificultades que pondrían a prueba profundamente nuestra recién descubierta relación. Sin embargo, a pesar de las incertidumbres persistentes en ese momento de tranquilidad juntas, la esperanza ardía con fuerza en nuestro interior, ofreciéndonos la seguridad de que tal vez, solo tal vez, lo que descubriéramos aquí sería más fuerte que cualquier cosa que nos aguardara en el complicado mundo que habíamos dejado atrás temporalmente. A pesar de nuestra recién descubierta felicidad, sabía que no podíamos permanecer ocultas de la realidad para siempre. Por muy reconfortante que se hubiera vuelto nuestro santuario isleño, el mundo al que pertenecemos inevitablemente nos encontraría, y tendríamos que afrontarlo finalmente. Una mañana, mientras Victoria descansaba plácidamente en nuestro refugio, bajé silenciosamente a la playa con el panel reflectante que había descubierto. La superficie metálica brillaba con fuerza bajo el sol matutino, y su reflejo podía indicar ayuda a kilómetros de distancia. Con sentimientos encontrados, coloqué el panel estratégicamente, anclándolo hacia el mar abierto,
consciente de que esta decisión podría poner fin a nuestro mundo perfecto, aunque aislado. Victoria me encontró poco después, de pie en silencio junto al panel, mirando hacia el horizonte. Se acercó con suavidad y me puso una mano en el hombro, percibiendo mi lucha interna. ¿Lo has decidido?, preguntó en voz baja, con la voz llena de comprensión. Asentí, girándome lentamente para mirarla. No podemos huir para siempre, dije en voz baja. El arrepentimiento era evidente en mi voz. Por mucho que lo deseara. Victoria suspiró suavemente. La tristeza y la aceptación se mezclaban en su mirada. Sé que tienes razón, Liam. Tenemos responsabilidades y vidas esperándonos. Pero la idea de dejar su voz se apagó, y con suavidad tomé su mano, entrelazando nuestros dedos. Lo entiendo, le aseguré con voz tierna pero decidida. Pero pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Una pequeña sonrisa valiente curvó sus labios mientras me apretaba la mano para tranquilizarme. Juntos, repitió, reafirmando nuestra promesa tácita. Durante los días siguientes, compartimos todos los momentos posibles juntos, sabiendo que nuestro tiempo en la isla era limitado. Nadamos bajo aguas soleadas, caminamos por las suaves playas de arena de la mano y pasamos las tardes abrazados, hablando tranquilamente o simplemente disfrutando de la comodidad del silencio. Cada momento se sentía precioso, un regalo final de este lugar que nos había dado nueva claridad y profundo amor. Finalmente, una mañana brillante, el zumbido lejano de los motores rompió nuestra tranquila existencia. Ambos nos apresuramos a salir, entrecerrando los ojos hacia el cielo para ver un avión de rescate volando en círculos sobre nosotros, atraídos por el reflejo parpadeante del panel que había colocado. Mi corazón se retorció dolorosamente al ver ese sitio. Una mezcla de alivio y ansiedad se apoderó de mí a medida que la realidad se acercaba rápidamente. En cuestión de horas, un helicóptero aterrizó en la playa, trayendo rescatistas, quienes rápidamente nos atendieron, examinando las heridas curativas de Victoria y proporcionándonos agua fresca y comida. Nos informaron cuánto tiempo llevábamos desaparecidos. Habían pasado semanas sin ningún rastro. Mientras nos preparábamos para abordar el helicóptero, Victoria dudó y miró con nostalgia hacia nuestro refugio. Ahora no es más que un sueño lejano. Regresar a casa fue surrealista. La noticia de nuestro rescate se difundió rápidamente y pronto nuestra historia, con todo su trasfondo romántico poco convencional, se convirtió en conocimiento público. Inmediatamente nos enfrentamos a un intenso escrutinio, escepticismo y juicios susurrados sobre nuestra notable diferencia de edad y posiciones profesionales. Los titulares sensacionalizaban nuestra relación, los tabloides especulaban sin piedad y los rumores nos seguían a donde quiera que íbamos. Ante esta dura luz, el comportamiento de Victoria cambió radicalmente. Ella rápidamente volvió a su personalidad profesional, equilibrada, distante y cuidadosamente desvinculada de la conexión emocional que habíamos forjado en la isla. En público, mantuvo su distancia, respondió a las preguntas de los medios con frialdad y desestimó repetidamente los rumores de una relación romántica. Cada negación fría se sentía como una pequeña traición. Cada mirada indiferente en mi dirección me dolía más de lo que quería admitir. Me sentí perdida, desorientada, desconsolada por la repentina distancia que Victoria creó entre nosotros. Quizás se arrepintió de todo. Tal vez nuestro romance isleño no había sido más que una vulnerabilidad temporal, fácilmente abandonada una vez que la realidad regresaba. A pesar de mi confusión y mi dolor, respeté su elección, manteniendo el decoro profesional cada vez que nuestros caminos se cruzaron. Aunque el dolor en mi pecho se hacía cada vez más insoportable. Después de un evento público particularmente frío donde Victoria una vez más evitó cuidadosamente reconocerme, finalmente acepté la derrota. Esa noche, empacando las pocas pertenencias que tenía en mi pequeño departamento, me preparé para dejar la ciudad y comenzar un nuevo lugar, donde los recuerdos dolorosos no pudieran acompañarme. Mientras me encontraba solo en la habitación poco iluminada,
Un golpe suave sonó en mi puerta, vacilante pero inconfundiblemente familiar. Mi corazón dio un vuelco cuando lo abrí, revelando lentamente a Victoria parada silenciosamente afuera, con vulnerabilidad y sinceridad escritas claramente en su expresión usualmente cautelosa. Victoria, dije suavemente, mientras la sorpresa y la esperanza me dolían en el interior. ¿Qué estás haciendo aquí? Sus ojos buscaron los míos profundamente, la vacilación brevemente, nublando su mirada antes de que la determinación tomara el control. Liam, comenzó en voz baja, con voz firme pero llena de cruda honestidad. Ya no puedo fingir más. No puedo seguir viviendo esta mentira, negando lo que realmente me hace feliz. Sus palabras me tomaron por sorpresa y la esperanza floreció cautelosamente dentro de mí. Pensé que habías decidido seguir adelante. Lo admití con cuidado, mi voz temblando ligeramente. Ella se acercó más y su expresión se suavizó profundamente. Eso es lo que pensé que tenía que hacer para protegernos a ambos. Pero la isla me mostró algo que no puedo ignorar. La verdadera felicidad no tiene que ver con las apariencias ni con las expectativas sociales. Se trata de ser fiel a ti mismo, a tu corazón. Hizo una breve pausa, reuniendo coraje antes de continuar con convicción. Mi corazón te pertenece, Liam. Pretender lo contrario solo me ha hecho darme cuenta de lo mucho que te necesito. La emoción me invadió al escuchar su sincera confesión. Instintivamente extendí la mano y la atraí suavemente hacia mis brazos. Ella se inclinó hacia mí inmediatamente. El alivio era evidente en su respiración temblorosa. No tienes que esconderte de mí, Victoria, susurré con ternura. Afrontaremos todo juntos, sin importar lo que digan los demás. Ella levantó la cabeza lentamente, sosteniendo mi mirada fijamente, la sinceridad irradiaba de sus ojos. Te lo prometo, Liam, no dejaré que nada se interponga entre nosotros otra vez. Eres la única felicidad real que he conocido en años. No puedo perderte. Una sonrisa curvó mis labios suavemente mientras ahuecaba suavemente su rostro, rozando suavemente su mejilla con mi pulgar. No lo harás. Estoy aquí siempre. Nuestros labios se encontraron nuevamente, reafirmando suavemente la conexión forjada en el aislamiento, probada por la realidad, pero que en última instancia demostró ser más fuerte que las expectativas sociales o los roles profesionales. En ese abrazo silencioso, la incertidumbre se desvaneció lentamente, reemplazada por la esperanza y una determinación inquebrantable de proteger y nutrir el amor que habíamos descubierto contra todo pronóstico. De pie juntos bajo el suave resplandor de las luces de la ciudad que se filtraban a través de mi ventana, juramos en silencio no volver a sacrificar nunca más la felicidad genuina por las apariencias. Nuestro amor nacido de circunstancias inesperadas y profundizado a través de la adversidad se había convertido en la parte más auténtica de nuestras vidas, mereciendo protección, respeto y el coraje para enfrentar el mundo abierta y honestamente. Mientras nos abrazábamos fuertemente, Victoria suspiró suavemente. La paz finalmente se instaló cómodamente en su interior. Susurró suavemente, la sinceridad llenaba su voz. La isla me dio algo que nunca imaginé. Posible amor verdadero, confianza y alguien por quien valga la pena luchar. Sonreí cálidamente, abrazándola aún más fuerte. Y seguiremos luchando juntos siempre. Al final, nuestro viaje nos enseñó que la verdadera felicidad solo puede florecer cuando abrazamos la vulnerabilidad, descartamos las fachadas y elegimos valientemente la autenticidad en lugar de la aprobación. Independientemente de los desafíos futuros, los enfrentaríamos juntos, guiados siempre por la profunda verdad que habíamos descubierto en nuestro paraíso aislado. El amor genuino valía cada riesgo, cada juicio, cada sacrificio.